Entonces vamos a ir a localhost 8080. H2 console. Vamos a conectarnos y cuando busquemos categoría, si seleccionamos el query, ya ha ingresado un nuevo registro con código y nombre EPP. El ID ha sido automáticamente generado como lo hemos especificado y la fecha de creación también habría sido provista por los mecanismos de auditoría de Spring mismo como tal. Updated on está en nulo, ¿por qué? Porque no lo hemos modificado aún. ¿Sí? De la misma manera, nosotros deberíamos completar. Voy a detener esto. Deberíamos ser capaces de crear en nuestro de Bootstrap, crear las demás instancias, demás ejemplos. ¿Sí? Vamos a crear entonces algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, de manera similar, vamos a crear otra categoría más. Voy a añadir aquí. Esto está provisto igual en el manual. Es lo mismo, ¿no? Solamente que es otra categoría llamado recurso como tal. Un recurso puede entenderse como una máquina, por ejemplo. ¿Sí? Aquí el comentario debería decir resource category, otra categoría. Y también podríamos crear algunas subcategorías. Podríamos crear subcategoría. Una subcategoría, por ejemplo, que se llame raw material. ¿Sí? Control espacio y dejo que complete con subcategoría. Igual a un nuevo subcategoría, creamos una nueva instancia y vamos especificando sus datos, ¿no? De raw material, igual que en el anterior caso. Voy a hacer que esto sea un poquito más grande. Tenemos para fijar tres campos, ¿verdad? La categoría como tal, que en este caso será la categoría sería resource category. Podemos duplicar este código y decir set code. El código será, por ejemplo, RM de raw material. Y podemos asignarle un nombre. Aquí puedo ser más explícito, por ejemplo, y decir raw material. ¿Sí? Este tiene su propio repositorio, es diferente al de Category Repository. Category Repository solamente puede efectuar las operaciones CRUD con un category. Entonces, en este caso necesitamos Subcategory Repository, el repositorio correspondiente, y pedirle que lo guarde, ¿no? Save a Raw Material Subcategory. De la misma manera, podemos llenar el resto de las instancias, ¿no? El trabajo es lo mismo. Estos ejemplos en el manual que provisto, tenemos más ejemplos de esto. Entonces, directamente voy a completarlo de esta forma. Simplemente es ir creando los objetos, asignándole las propiedades y persistiéndolos. Bueno, ahí noto que me he olvidado de una subcategoría.
voy a ir importando las clases correspondientes y nada más, ¿no? En este caso habría fijado un campo de tipo fecha, ¿no? A diferencia del resto de los strings, le estoy diciendo que va a corresponder a este año, mes y día, ¿sí? Nada más. Entonces aquí, ¿qué estamos creando? Estaríamos creando dos categorías, dos subcategorías, una que corresponde a la primera y otra a la segunda categoría como tal, un ítem que corresponde a la subcategoría safety, un ítem diferente que corresponde a la otra subcategoría, un empleado con el clásico nombre John Doe, una posición y un contrato que indica la fecha de inicio como mínimo, ¿sí? Y el empleado del que se trata y la posición para la que se le está contratando, el cargo, ¿sí? Bueno, están respectivamente sus métodos de guardar. Si nosotros volvemos a ejecutar esto, vamos a ver que estos datos deben persistirse en la base de datos. Bueno, aquí nos sale un problema de null pointer exception, como algunos de ustedes han notado, es en la línea 98. El objeto John está creado, pero al acceder a contratos, verificando, podemos ver que no está inicializado. Entonces es buena idea inicializar nuestras colecciones. Podemos decirle es igual a un nuevo, y al presionar control espacio nos sugiere, ¿no? Obviamente nunca vamos a seleccionar una interfaz, siempre debe ser una clase concreta. En este caso podemos seleccionar algunas alternativas como hashed o linked hashed o treeset, cualquier implementación. La más utilizada es hashed, ¿sí? Vamos a utilizar eso, no vamos a entrar en detalle de Java como tal, vamos a tratar de evitar en todo momento entrar en mucho detalle del mismo lenguaje. Si volvemos a correr la aplicación, ese error ya no debería volver a suceder. Ya no hay el error. Entonces ahora vamos a pasar a verificar, por ejemplo, qué información tenemos. Si revisamos categoría, wow, podemos observar que hay las dos categorías especificadas. Si revisamos contrato, podemos verificar que está el contrato. En todos los casos, el ID siempre va a ser autogenerado y en este caso incluso este dato ya habría sido modificado, ¿no? La fecha de inicio, el ID del empleado, fluye como llave foránea el ID de la clase employee, el ID del cargo como tal, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, miramos employee, es el empleado ID 8, que es lo mismo que habíamos visto antes, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Podemos seguir revisando los ítems. Hemos creado dos ítems, ¿verdad? Ahí están. ¿Qué más? Hay un cargo operativo y las subcategorías son dos, ¿no? Raw Material y Safety. Bueno, con este ejemplo podemos ver que Spring nos provee de un mecanismo para poder tener algunos datos preinicializados o algunas acciones preinicializadas cuando en este caso el evento del contexto se refresque. Cada vez que levante el contexto de Spring se va a ejecutar esta operación. ¿Sí? Ahí tengo una
consulta. Estos datos, si bien se cargan, se pueden cargar varias veces, o sea, si inicializo n veces, ¿se va a cargar la base de datos n veces? ¿O Se va a cargar n veces. Se cargaría n veces en el entendido de que el ID es autogenerado. Entonces, a no ser de que tengas alguna restricción, que el código no pueda ser duplicado, algún constraint. En ese caso, no va a poder registrar con el mismo código. ¿Sí? La característica de la base de datos en memoria es que todo se limpia, desaparece cada que tú inicialices el contexto. Lo que no sucede con los otros tipos de base de datos. Por ejemplo, no va a suceder con MySQL. ¿Sí? En realidad, tú puedes configurar si quieres que los datos se vayan limpiando y creando la estructura cada vez o no. Puedes hacer ese tipo de configuración. ¿Sí? Todo eso es configurable. En este caso, si vuelvo a ejecutar, si vuelvo a correr la aplicación, se va a perder todo y va a volver a crear. También podemos observar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que va realizando? Bueno, no muestra. Si visualizamos la base de datos nuevamente, voy a limpiar esto. Por ejemplo, voy a ir a category. Bueno. Sigue habiendo las dos categorías como tal. Si voy a empleado, sigue habiendo un solo empleado, nada más. ¿Sí? Entonces, en este caso, no le estamos diciendo que realice una configuración, algún comportamiento en específico, no le estamos especificando. Entonces, va a seguir el por defecto en las bases de datos en memoria. Y por cada entidad tenga un consecutivo propio. Sí, tiene todos esos mecanismos, ¿no? O sea, tú puedes definir de qué manera se va a generar. Es más, si vas a utilizar una secuencia propia que defina cómo va a comportarse cada uno de tus IDs. Es posible. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a verificar que hasta este punto todos vayan bien.